Como ustedes pueden ver, ahí están nuestros temas y nosotros nos vamos a centrar el día de hoy en los procesos históricos que alumbran la democracia moderna. Hemos estado revisando la temática referente a los derechos. Cerramos con los derechos de la primera generación, civiles y políticos, tratando de comprender las diferencias entre estos dos elementos. Yo les decía que estos conceptos son importantes porque nos permiten comprender justamente esto que llamamos democracia moderna. Vamos a ver entonces estos procesos históricos que alumbran la democracia moderna, lo que nos lleva propiamente a la democracia moderna. Partamos de una pregunta. ¿Desde cuándo creen ustedes que existe la democracia? ¿Desde cuándo creen ustedes que existe la democracia? ¿Qué creen ustedes? ¿Desde cuándo inicia la democracia? Desde los griegos. Desde los griegos. Muy bien, gracias. Entonces, la democracia inicia con los griegos. Vamos a revisar, por lo tanto, este paraje desde el siglo VII antes de Cristo. Particularmente, va iniciando la preocupación por la democracia a partir de los inicios de la filosofía o de la preocupación de los griegos por la filosofía. En el siglo VII antes de Cristo, en Grecia, las malas cosechas y los abusos que sufrían los campesinos provocaron un gran descontento. Este es el contexto en el que se presenta propiamente el siglo VII antes de Cristo en Grecia. Los campesinos provocan gran descontento social y se generan fuertes conflictos en general. Para sustentar o sostener este sitio, los griegos generan un cambio de mentalidad. En el año 620, para el año 620, obviamente antes de Cristo, el legislador Dracón generó una serie de normas y leyes que diferían de las normas divinas. Todo lo que se basaba como aspecto de norma estaba centrado principalmente en la ley divina, en las normas que daba la religión. Entonces se redactó un conjunto de leyes diferentes a las divinas. Pero no solucionó el problema de fondo Dracón. Lo único que hizo es generar una serie de leyes que ya no estén centradas en los mandatos propiamente de la religión politeísta que tenían los griegos, sino que se fueron basando en elementos humanos. Pero esto aumentó el descontento popular, no mermó porque eran demasiado drásticas y daban prioridad solo a un grupo. Después del año 620, llega otro gobernante, Solón, que entre los años
593 y 594 propone una reforma de gobierno. Y la reforma de gobierno es justamente la democracia. Se centre esta nueva forma de gobierno en el interés común. Por favor, anotará que esto es lo único que usted tiene que tener en su portafolio. No estará subiendo otras cosas, no son los deberes lo que debe subir al portafolio por si acaso. Solo lo que aquí estoy yo sintetizando. Porque si usted toma nota, esto es lo único que sube. Bien, entonces eso nos planteamos en cuanto a la perspectiva de Solón. Vamos a revisar un video para entender un poco más la reforma que ha generado Solón. Siendo gobernante, derogó algunas leyes que había planteado Dracón y creó nuevas. Draconianas. Ya. Estas leyes reducían el poder de la nobleza. Además, reestructuró las instituciones políticas, dando mayor participación al pueblo. Así aparecen normas que ordenan la vida en sociedad y que están por sobre los caprichos de los gobernantes. Sobre todo, entonces, las leyes de Solón limitaron el poder de la nobleza. Pero esto va a ser más patente en el video, que van a irse planteando algunos elementos clave para comprender realmente cómo se fueron dando los sucesos hasta llegar a la perspectiva de la democracia que tenemos hoy en día. Ha partido la democracia desde los griegos, ha tenido una consideración importante dentro del pensamiento occidental hasta la actualidad. Obviamente no es una democracia de la misma forma que la griega, pero de todos modos tenemos algunos de los parámetros importantes que se van planteando desde Solón. Después de estas perspectivas, se fueron creando los elementos fundamentales de una nueva forma de gobierno, a la que llamamos democracia. ¿Qué es democracia? Propiamente podemos sintetizar que la democracia viene de dos palabras. Demos, pueblo, dos palabras griegas, demos, pueblo, y kratos, que es poder. El poder del pueblo, el poder en el pueblo. Vamos a ir determinando qué entendemos también por pueblo, porque puede ser que el pueblo sean únicamente los ciudadanos. ¿Y quiénes eran ciudadanos en la antigua Grecia? Los hombres. Entonces vamos a ir determinando estos elementos para comprenderlos mejor. Bien, vamos a revisar el siguiente video. Por favor, haga un resumen de los elementos clave que usted puede encontrar en el video sobre Solón. Ya regresó a esta pantalla. Vamos entonces a ir enunciando los elementos importantes de lo que pudieron observar en el video. ¿Qué es lo primero que hace Solón? No se olvide que tenía que resumir los elementos, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace Solón? ¿Con qué se encuentra? ¿Cuál es el inconveniente con el que se encuentra?
Vamos a ir puntualizando, que estos son los elementos que justamente van cambiando en la perspectiva. La esclavitud. La esclavitud, ¿no? Ese es el primer problema que se encuentra Solón. Pero, ¿por qué era un problema esencialmente para Solón la esclavitud? Porque muchos de los esclavos habían caído a la esclavitud por la consideración de la deuda que tenían con los nobles. Le fue mermando el poder a la nobleza y fue eliminando esta consideración de la esclavitud e implementando una consideración sumamente importante, el poder del pueblo. Ahora, evidentemente, quienes estaban fuera de este poder del pueblo eran las mujeres, los esclavos, los niños, aquellos que no conformaban esta perspectiva. Pero de todos modos fue cambiando la mentalidad Solón. ¿Qué más cambió? ¿Cómo cambió el estrato? O mejor dicho, regresemos un poco a qué reformas o qué reformas implementó Solón. ¿Cuáles fueron las reformas más importantes que implementó? Que se elimina la esclavitud. Se condona la deuda, no se elimina del todo. Recuerden que los griegos mantienen la esclavitud, pero se prohíbe la esclavitud por deuda y se condona la deuda a estas personas. Vamos a plantearnos estos elementos, ¿no? No se olviden esto que aquí se enuncia. Me hice una pregunta. ¿Qué es condona la deuda? Que se les quita, les quitan la deuda, le dice usted ya no tiene deuda, eso es condonar. Gracias. Le quitan la deuda. Entonces aquí están los dos elementos, condona la deuda y se prohibió la esclavitud por deuda. Entonces ya no había esclavos por deuda, se perdonó a todos aquellos que tenían deudas y eran esclavos, y eso es condonar, y se prohibió la esclavitud por estas deudas. Muy bien, ¿qué más podemos nosotros sacar de aquí? Vemos que se dan estas reformas importantes porque la esclavitud generaba este problema y se generó otro tipo de gobierno. Y se ordenó un gobierno centrado en el honor, nos dice el video. Ahora, dentro de esta perspectiva nos plantea 4 categorías. Los nombres los voy a ir puntualizando, pero no es tan importante el nombre, sino que hay un cambio de mentalidad. Ya no va a ser la perspectiva del linaje lo que nos determine quiénes van a estar en una clase social u otra, sino principalmente va a estar determinado por los ingresos, en este caso del alimento. Pero sobre todo estos ingresos van a determinar o van a mostrarnos a qué grupo pertenecemos. Podemos ver en el video lo siguiente. Los que van aquí conformando penta, cosine, meidón, hipies, seitas y tetes. Más allá de los nombres, lo importante es que ustedes se den cuenta de que cambia la perspectiva. ¿Quiénes eran los que estaban en la clase social más alta antes de que llegue Solón? ¿Quién por linaje, es decir, por herencia, yo haya llegado a esa clase social? Mi padre tenía esa clase social, yo también. Aquí no. Solón se dio cuenta que no funcionaba de esta forma, que quienes más trabajaban y más obtenían en cuestiones económicas debían estar en las clases sociales más altas. Pero esto no significaba solo eso, sino ¿qué más? ¿Qué más significaba estar en una clase social alta? ¿Qué nos decía el video? ¿Qué debían hacer? Tener privilegios. Sí tenían privilegios porque podían participar directamente en la consideración de ser electos para cargos. Sí, los que tenían menos no podían ser electos a cargos, pero sí podían participar de la toma de decisiones. Entonces, por lo menos en la toma de decisiones tenían los mismos privilegios. Ahora, en cuanto a pagos, ¿quiénes pagaban más? Este es un parámetro de la democracia que hasta ahora funciona. Los que más tienen son los que más pagan impuestos, los que más generan contribuciones. Esta consideración funciona hasta la actualidad y es una de las perspectivas de la democracia.
Dentro de la perspectiva que nosotros estamos también evaluando, el pueblo se expresaba a través de la asamblea. Este concepto que tenemos hasta la actualidad en nuestro país y que ha venido cambiando, antes teníamos Congreso y ahora Asamblea, la asamblea es una consideración griega, asamblea o eclesía. Esta institución integrada únicamente por los ciudadanos libres, y ya sabemos que los ciudadanos en la antigua Grecia eran los hombres, pero libres, participaban de las discusiones y de la toma de decisiones. Eso es lo más importante de la antigua Grecia, que la democracia desde Solón permitió que los hombres libres puedan participar de las decisiones a través del voto, evidentemente. Estaban excluidas mujeres, además de extranjeros, personas esclavizadas. A pesar de ser los últimos quienes soportaban las actividades económicas de la sociedad, realmente la esclavitud no se eliminó. Solo se eliminó el proceso de esclavitud a través de deuda, pero los esclavos de guerra seguían existiendo, eran la fuerza económica más importante de la antigua Grecia. Este modelo conocido como democracia directa, este modelo, ¿y por qué democracia directa? Porque realmente de manera directa, sin intermediarios, sin representantes, los ciudadanos participaban de la toma de decisiones. En la actualidad no funciona así. Nosotros tenemos representantes. Podemos participar de las decisiones y algunos elementos, pero sobre todo, de fondo, quienes toman las decisiones son nuestros representantes. En el caso de los griegos, no, la democracia era directa. Y la soberanía reside en el pueblo. Esto funcionó en Atenas mientras duró la polis griega. Bien, entonces no se olviden, democracia directa. Para los griegos existía esta democracia directa, era directa porque no había intermediarios, podían opinar de forma directa con los gobernantes y tomaban las decisiones sin ningún tipo de intermediario. A nosotros lo único que nos quedó fue la perspectiva, en el sentido propio de las votaciones, que tal vez en ese sentido todos votamos, pero no es democracia directa porque no vamos a la asamblea a dar nuestro punto de vista, para eso hay representantes. Vamos a ver la siguiente clase, algunos de los elementos importantes de uno de los filósofos que consideró a la democracia uno de los parámetros políticos más relevantes, Aristóteles. Aristóteles afirmó que los regímenes políticos puros son, y con esto cerramos, tanto la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y la degradación de estos regímenes da como origen la tiranía, que es la degradación de la monarquía, la oligarquía, la degradación de la aristocracia, y la demagogia, la degradación de la democracia. Cuando se degradan estos
Regímenes puros dan origen a estos tres últimos elementos. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Listo? Bien, jóvenes, con eso cerramos esta clase. La siguiente clase, por favor, me hacen acuerdo. Comenzamos ¿Puedes subir un desde... poquito más arriba para copiar, por favor? Claro que sí. Bien, con eso cerramos nuestra clase.